Ok. El tema de ahora es la continuación de Daniel 7:25. Estamos estudiando la parte que tiene que ver con la ley. ¿Qué fue realmente lo que Cristo hizo o iba a venir a hacer con la ley? ¿Iba a venir Él a quitar la ley cuando viniese? ¿O la iba a confirmar la ley y a enseñarnos y Él mismo a obedecerla como Dios había profetizado o como Él mismo lo había establecido? ¿Qué iba a venir a hacer? Ya vimos ahora, ¿no?, cómo estaba profetizado y cómo Cristo tuvo que Él ser obediente a la ley, o de lo contrario Él no hubiese alcanzado, ¿no?, la salvación. No hubiese Él redimido a nadie si Él hubiera sido desobediente a la ley. Pero la mayoría tuerce eso, ¿no?, y enseña que cuando Cristo vino, Cristo quitó la ley. Jesús, vamos a ver ahora qué realmente Él enseñó. ¿Y qué siguieron enseñando con respecto a la ley? ¿Qué siguieron enseñando los apóstoles después de Él? ¿Cuál fue, no?, la enseñanza que Él dio? Aquí he puesto algunos versículos, que estos versículos hablaban de la obra que iba a hacer Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Isaías 8:16, esta es una continuidad de Isaías 7, donde Dios le presenta al rey Usías, ¿no?, o Acaz. ¿Quién era? Quiero ver. Isaías capítulo 7. Ok. El rey Usías. No, Acaz. Aconteció, dice, en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías. Fue en el tiempo de Acaz. ¿Okay? A Acaz le pregunta, ¿no? Acaz, en el tiempo de Acaz, como Acaz se había apartado de Dios, Dios permitió que conspiraran contra él para destruirlo. Los sirios y los samaritanos se unieron juntamente con otras naciones para hacer la guerra a Judá y destruirlos. El plan de ellos era destruirlos completamente, ¿no? Y le pide Dios a Acaz que le pida una señal de que él lo va a redimir, de que él no va a permitir que lo destruyan a la tribu de Judá. Y le dice, pídela donde tú quieras, del cielo, de la tierra, donde tú quieras. Y dijo Acaz, ¿cómo yo voy a tentar a Dios pidiendo algo así? No tuvo valor, ¿no?, de pedir una señal. Entonces le dice Dios, te voy a dar señal. Y le dio la señal. Y la señal es que una virgen iba a concebir un hijo, y ese hijo, el nombre de él se iba a llamar ¿cómo? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, Dios iba a ser con ellos, pero Dios iba a ser el ser que iba a venir a nacer de una virgen. Era Dios mismo, Dios con nosotros, Emmanuel. Y ese Emmanuel es la señal que Dios da, de que Él iba a liberar a su pueblo. Pero ahora ya no se trata solamente, porque Cristo no vino a liberar solamente el Mesías no iba a venir a liberar solamente a los judíos. El Mesías iba a venir a liberar a todos los hijos de Adán. Porque, ¿por medio de quién entró el pecado? Por Adán. El Mesías tenía que venir a salvar a toda la descendencia de Adán. Allí lo incluyen todas las naciones de la tierra. Por eso es que, y eso es lo que no entendieron, ¿no?, los judíos. El Mesías no iba a venir solamente por una nación, iba a venir por todas las naciones. Porque Dios le dijo ya quité a Abraham. Dios le dijo a Abraham de que en él y en la simiente de él iban a ser benditas ¿cuántas naciones? Todas las naciones de la tierra. Entonces, eso es lo que cumplió Cristo. Cristo vino para traer bendición a todas las naciones. Ahora, en esa misma ocasión, Dios
da a Isaías y muestra que el Dios mismo, Jehová de los ejércitos, iba a morar con ellos en Jerusalén y iba a ser él mismo, iba a ser santuario para ellos. O sea que el mismo Emanuel iba a venir, iba a nacer y él iba a ser el santuario entre medio de ellos. O sea, Dios, la presencia de Dios, lo cual era el santuario una figura, ahora iba a ser ¿quién? Cristo Jesús. Cristo era Dios entre ellos. Eso es lo que él era. Entonces, pero lo que dice ahí, cuando viniera ese Mesías, lo que debía de hacer cada uno de sus discípulos, o Dios tenía que hacer en los discípulos de él, ¿qué era? Iba a atar el testimonio, iba a sellar la ley entre quienes, refiriéndose a los discípulos de Emanuel. Ahora, si Emanuel es Cristo y el testimonio iba a estar atado en los discípulos de Cristo y la ley iba a estar sellada en los discípulos, ¿qué es lo que debería de estar en nosotros como discípulos de él? Pues lo mismo. Y el testimonio, ya vimos qué es el testimonio. El testimonio es todo lo que dijeron los profetas del Mesías que iba a venir, antes de que él viniera, por supuesto, ¿no? Comenzando de Moisés. Ellos escriben de que iba a venir un Mesías, un ungido de Dios como profeta, como sacerdote y como rey. A eso iba a venir él. Pero también se les dijo allí también de que al pueblo, el Cristo también dice que cuando él viniera, cuando Emanuel viniera, que nosotros no debemos de consultar a los muertos por los vivos, sino que debemos de consultar a la ley y al testimonio otra vez. Y si alguien viene testificando sin la ley y sin el testimonio de los profetas, ¿qué debemos de decirle a nosotros? Mi amado hermano, te quiero decir algo con mucho respeto para ti, pero Dios dice que todavía no te ha amanecido. Si no enseña conforme a los profetas, si no enseña conforme a la ley de Moisés, todavía estás en tinieblas. No te ha resplandecido la luz. ¿Por qué? Lo que resplandeció y hizo del pueblo de Israel algo diferente fue la ley, ¿sí o no? La ley fue, Dios da su ley, revela su ley, ¿para qué? Para que los que estaban en tinieblas en Egipto pudieran ellos ver la luz de la verdad, de la ley y de la obra de Cristo o de Dios en el santuario celestial. Para eso Dios le reveló la ley, toda la instrucción por medio de Moisés, para que nuestros ojos se abran, ¿no? A ver la luz de la verdad y que salgamos de la idolatría, del paganismo, de la mundanalidad, del vicio y todo lo demás. Para eso es la ley, para darnos esa instrucción. Y entonces, otro pasaje que he escrito aquí también, en Isaías, que es el Evangelio, en Isaías 42, 21, profetizando de que Cristo iba a venir y iba también a hacer una obra. Miren lo que iba a hacer Cristo cuando viniera, el Mesías. Dice, el versículo dice, Jehová se complació por amor de su justicia. Fíjense, para cumplir la justicia de él. ¿En qué se complació? En magnificar la ley. ¿Y en qué? ¿Quitó la ley? ¿O la magnificó? ¿Qué es magnificar? Magnificar es mostrar la belleza, ¿no? En algo magnífico significa que es más que perfecto, ¿no? Un magnífico es algo que brilla, ¿sí? Algo que resplandece, algo magnífico, algo que es, pero exaltadamente bello. Eso es algo magnífico. ¿O no es así? Eso significa, por ejemplo, cuando habla de Dios, magnífico en santidad. ¿Qué significa eso?
que es exactamente santo, no hay manera de quitarle más. Pues eso mismo es lo que iba a venir a hacer Cristo. O sea, la ley la iba a exaltar, la iba a glorificar, la iba a presentar de una manera tan preciosa, tan hermosa, que nosotros debemos de sentirnos como, ¡wow! ¡Qué belleza!, ¿no? Conocer la ley. Y la verdad, cuando uno conoce un poco, ¿no? Cuando uno conoce un poco de la ley, dice, uno se admira y dice, cuán bueno es Dios, cuán sabio es Dios, no darnos instrucciones tan bonitas. Por ejemplo, algo que el mundo no quiere reconocer, y no me refiero al mundo ateo, me refiero al mundo cristiano. Las leyes de salud, por hablar así, ¿no? Las leyes de salud. Las leyes de salud, dije, oh, eso fue para ¿quiénes? Para los judíos. Ya nosotros ahora podemos comer todo lo que nos da la gana. ¿Eso enseñó el Señor? ¿O es una tergiversación? ¿Eso enseña la ley? ¿Eso enseña el testimonio de los profetas? Que podían comer puerco, animal y cualquier otra cosa. Inmundos. ¿Eso enseñaron eso? ¿Comió eso Cristo? No. No. Pero ¿cuántos cristianos dicen ser cristianos y que comen cualquier cosa y están muriendo ahora? ¿O no es así, doctor? Tenemos aquí un doctor que conoce muchos cristianos. ¿Cuántos cristianos usted conoce en las diferentes iglesias donde usted anda que se están muriendo de enfermedades por comer y beber lo que Dios prohíbe? Algunas encuestas de los propios mis hermanos, los pastores, van a la iglesia por más del 50% por salud. Miren, está aquí un hermano que es doctor, medicina, y él conoce, ¿no? Ha andado en muchas iglesias, por cierto. Anda todavía en muchas iglesias. Así es. Él todavía va a muchas iglesias, ¿no? Y por el testimonio de los mismos pastores de las diferentes iglesias a las cuales él asiste, el 50% de todos los que van a las iglesias van buscando salud. Que Dios les haga un milagro de salud. ¿Pero dónde está el milagro? En seguir los estatutos de salud que él estableció. Ahí está el milagro. ¿Sí? No coma lo que Dios prohíbe y usted va a gozar de una mejor salud. Pero es más fácil tomarse una pastilla que poner cuchillo en la garganta, como Dios dice en Proverbios. Es más fácil. Pero... Y que gracias a Dios, el doctor que le da medicina ya a los hermanos. Claro, claro. Así es. Bueno, quedamos, esta es la obra que Cristo iba a venir a hacer. Y allí mismo, en ese capítulo 42, vamos a analizar un poco. Miren lo que dice Isaías 42, 1. Y podemos hablar pasaje por pasaje en todo el Antiguo Testamento. ¿Cuánto quisiera? No me acuerdo, porque cuando me vienen a la memoria, ¿no? Los diferentes pasajes quisiera dar todo, pero por cuestión de tiempo, no se puede dar mucho uno. Pero miren lo que dice el versículo 1 en delante. ¿Qué está hablando de Cristo? He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Y cuando dice justicia, la palabra allí en el hebreo es juicios. Él traerá los juicios de las naciones. En otras palabras, él va a juzgar como los juicios que yo establecí. Ahora, ¿quién es el que está hablando aquí? ¿Quién es el que dice aquí mi escogido? En quien mi alma tiene contentamiento. ¿Quién dijo eso? Dios el Padre. 3 veces dijo él eso. 3 veces dijo. En la hora del bautismo de Jesús, en la hora de cuando él se transfiguró y justo antes de su muerte lo volvió a repetir Dios. 3 veces repite Dios, este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento.
refiriéndose en este versículo a este pasaje. Cumplimiento, en Cristo se cumplió esto 3 veces. 3 veces dijo el Padre. Esto que está. Pero miren lo que Él iba a venir a traer. Él iba a venir a dar a conocer los juicios de Dios, el juzgar de Dios. ¿Por qué? Porque Él, Cristo, a Él se le iba a entregar el juicio y Él no podía juzgar conforme a su propio ¿qué? Criterio. Él tenía que juzgar con juicio justo, de acuerdo como Dios lo había establecido. ¿Dónde? En la ley. Él tenía que venir a cumplir la ley. Él tiene que juzgar exactamente como Dios estableció que juzgue un juez. Los judíos en el tiempo antiguo, los jueces en el tiempo antiguo, fallaron, se dejaron sobornar. ¿Buscaron qué? Buscaron simplemente su beneficio propio, poder, exaltación, ¿sí? Se vestían con atuendos elegantes, ¿no? Traían un montón de escrituras de los mandamientos y acá y allá, pero no los de Dios. Y los traían no para obedecerlos, sino para exaltarse. Oh, nosotros somos el pueblo único de Dios, ¿sí? Pero Dios quería que la ley fuera escrita ¿dónde? En el corazón. Pero eso no era nada nuevo. Todo verdadero hijo de Dios, desde el tiempo de Adán hasta el fin, los verdaderos, la ley, ellos han permitido que Dios la escriba en sus corazones. Y por eso la han guardado. Y eso es lo que Dios ha buscado siempre. Cada uno de los hombres fieles que Dios ha tenido es porque guardaron la ley como Dios, ¿no?, lo estableció. Y ese es el desafío para nosotros. Miren lo que dice el versículo siguiente. Miren cómo era Cristo. No gritará, 42:2. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. ¿Andaba gritando en las calles Jesús? No. Él se sentaba, por supuesto. Si veía una buena reunión, Él ahí les enseñaba. Pero Él no andaba a gritar y gritar. Él enseñaba la palabra de Dios. Así él llevó a cabo su ministerio. Y mire lo que dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad. Y hago la pregunta, ¿la ley es la verdad? La ley es la verdad. Por medio de la verdad y se traerá juicio. La palabra ahí otra vez de juicios. Por medio de la verdad traerá juicios. No se cansará, versículo 4. No se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, dice ahí, y ahí la palabra otra vez es juicios, juicios, y las costas esperarán su ley, ¿su qué? ¿Quiénes iban a esperar la ley? ¿Estaban esperando la ley? Ahora, cuando dice los de las costas, ¿a quiénes se refiere? ¿Por qué creen ustedes que Cristo fue a predicar a Tiro y a Sidón? Tiro y Sidón eran ciudades que estaban ¿dónde? A la orilla del mar, eran filisteos, estaban en la costa, estaban entre los sirios. Y allá por eso él hizo su caminata, ¿no? Después de la Pascua en Capernaum, él salió, fue por Tiro, fue por Sidón, y después se regresó por Decápolis, hasta que llegó al otro lado del Jordán, y de esa manera él cumplió esta profecía, que los de la costa estaban esperando que también a ellos les fuera a enseñar. ¿Por qué fue Cristo ahí? Para hablarles de la ley. A eso fue Cristo, a los de Tiro y a los de Sidón, cumpliendo esta profecía, porque él tenía que cumplir esta profecía, ¿sí o no? Todo lo que Cristo hizo, lo hizo para cumplir lo que ya estaba escrito de él. Por eso él hizo esa gira después de la Pascua. Va por Tiro, va por Sidón, regresa por Decápolis, al otro lado del Jordán, y entonces ya se pasa. En Capernaum hizo el milagro de los 5,000 que alimentó con pan. En la Pascua, por cierto, eso fue en la Pascua. En Capernaum es el milagro de
los 5,000 en la Pascua. Para el segundo mes, como Dios dijo que si no estaban ahí en ese momento, que la Pascua la podían hacer el siguiente mes, en el segundo mes, si no estaban para celebrarla en el primer mes. Cumpliendo esa profecía, se va con los gentiles y va a alimentar ahora a los otros 4,000. Ya en el segundo mes, pero del segundo año, esto fue en el segundo año de su ministerio, cumpliendo la Pascua para judíos y para gentiles, enseñándonos que la Pascua era para judíos y también para gentiles, tal y como él lo había enseñado en su palabra. ¿Sí? Digo esta cosa porque es bien importante, ¿no? Entonces, ¿le fue a enseñar a ellos la importancia de la Pascua para los gentiles? Sí. Es más, y estas son las cosas que yo no sé qué pasa, ¿no? ¿Se acuerdan el etíope? El tesorero de la mujer de la reina de Candace. ¿A qué había subido a Jerusalén? Había subido a adorar para una fiesta, indicando que la fiesta la guardaban también los de otras naciones. Todo verdadero adorador que quería adorar al Dios verdadero tenía que ir a Jerusalén a adorar allá, porque era el único lugar establecido por Dios para adorar. ¿O no? Porque enseñaba la gran verdad hoy de que donde está el sacerdocio, donde está el lugar santificado por Él, donde está la presencia de Dios, donde está su ley, su arca del pacto, allí debe de adorar todo verdadero adorador. Indicándonos que ahora es ¿dónde? En el santuario celestial. Allá está el verdadero sacerdocio, allá está el verdadero arca, el trono de Dios, allá está el verdadero templo. ¿Sí? No hay ahora necesidad de lugares santos aquí en la tierra, porque quien santifica es el Espíritu Santo. Cuando hay 2 o 3 congregados en el nombre de Él, que le reconocen su ley y que se deleitan en obedecerle. Ahí es donde está Él. Así que, y ahora sigue diciendo el versículo 5. Versículo 5 dice, así dice Jehová, Dios creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ellos. Mira, ahí está, por eso es que Jesús les dio ¿qué? El pan. Aliento. ¿Perdón? ¿Aliento es? Aliento, sí. El que les da aliento, sí, al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré, y te daré por pacto, ¿qué dice? Al pueblo, por luz a las naciones. Por eso es que dijo el Señor Jesús, yo soy la luz del mundo. Y después miren lo que dice, ¿por qué Él iba a venir como luz? Para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y ahí sigue hablando. Al llegar al versículo 15, miren lo que dice. 15 dice, convertiré en soledad montes y collados haré secar toda su hierba. Los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Versículo 16. Y guiaré, ¿qué dice ahí? ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo, del mismo siervo de Dios. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Versículo 17. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos. O sea, el Mesías iba a venir a quitar toda la idolatría. A eso vino. Para que nosotros adorásemos solamente al Dios creador vivo y verdadero. A los que adoran a los confían en ídolos, dice, y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois
nuestros dioses. Eso es lo que le dicen los idólatras. Pero él iba a hacer, ¿qué iba a hacer Cristo? A quitar la idolatría. Pero Satanás iba a ser astuto, ¿no? Y miren cómo nos ha hecho caer en la idolatría otra vez. Por eso es que dice el versículo 19, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y él como que si no oyera. ¿Oía a Cristo? Por supuesto. Pero él iba a venir como un hombre común y corriente, como que si él no sabía lo que estaba pasando. ¿Qué es más fácil? ¿Soportar a alguien y creer que es inocente o soportar a alguien que uno sabe que es cruel y malo? ¿Qué será más fácil? ¿Qué es más fácil para ustedes? ¿Soportar, consentir a alguien que cree que está engañado y aguantarle? ¿O a alguien que sabe uno que es malo y que quiere hacerle cualquier maldad a uno y destruirlo completamente? A ese, ¿no es cierto? Así es. Para Cristo fue duro tener que, sabiendo lo que toda esa gente era, ¿no? Tener él que quedarse como calladito, como que si no oía. Lo injuriaban y él como que no dijeran nada. Lo azotaban y él como que si no se daba por entendido lo que le estaban haciendo. Tremendo. Esto es lo que iba a hacer el Mesías. Por eso es cuando él viniera, capítulo 57. Termino con esto en el Antiguo Testamento. Termino con esto, capítulo 57. No, perdón. 51 es. Capítulo 51. De Isaías. Este es el último pasaje que quiero mostrarles de Isaías. Porque aquí hace, hermanos, aquí hace Dios una comparación con la obra que Cristo hizo aquí en la tierra, pero también la que hará cuando Él nos lleve al cielo. Miren qué tan grande es esto. En este mismo pasaje está hablando Dios de lo que Él iba a hacer cuando Él viniera. Pero el clímax o el cumplimiento total será cuando nosotros estemos en el paraíso de Dios, allá. O sea, ahora nosotros nos deleitamos, pero lo más grande será cuando nosotros lleguemos allá al cielo. Allá es donde vendrá el deleite de ser hijos de Dios. Dice el versículo 1, Isaías 51, 1. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. ¿Y quién es la roca? ¿Quién es la piedra? Es Cristo. Y aquí nos pone un ejemplo como la descendencia de Abraham también. Dice, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Aquí está el paraíso celestial. Miren lo que dice. Ciertamente consolará Jehová a Sión. Le va a dar consuelo. Consolará todas sus soledades y cambiará su desierto ¿en qué? En paraíso. Y su soledad en el huerto de Jehová. ¿Cuándo estuvo el huerto? ¿Dónde puso Dios a Adán? En el huerto de Jehová. En el huerto de Jehová.
se hallará en ese huerto. ¿Qué se va a hallar? Alegría y gozo y alabanza y voces de cántico. Y de ahora termina, estad atentos, ¿qué dice? A mí, dice Dios, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí, ¿qué va a salir? Dice ahí, saldrá la ley y mi justicia. La palabra ahí la traducen otra vez justicia, lo cual está mal traducida. La palabra ahí es mis juicios, y mis juicios para luz de los qué? ¿Dice plural o dice singular? Dice plural, ¿verdad? Se refiriéndose a que todos los pueblos Dios les iba a hacer a conocer sus juicios. Les hago una pregunta. Yo. ¿Se cumplió eso en estos años 538 al año 1798? ¿Han visto todas las naciones que Dios es un Dios de juicio? ¿Juzgó Dios a la ramera en el año 1798? ¿La juzgó? ¿Le quitó el poder por idólatra y fornicaria? ¿Sí o no? Sí. ¿Y todavía si no aprendemos? ¿Y todavía si el mundo cristiano no aprende? Dios dice, ve y reprende a vuestra madre que se vuelva, dice Dios. Es lo que debemos de hacer. Que se vuelva a mí antes que la destruya para siempre. Eso dijo por medio de Oseas. Porque ella no es mi mujer, dice Dios. Aunque se llame madre, no es mi mujer. Y ahí tiene ese cumplimiento, ¿no? Ahora, todo esto que estamos leyendo aquí, miren cómo Jesús lo cumplió. Vamos a Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12. En este tiempo era la Pascua también. Esto ocurrió probablemente en la Pascua primera. Y en esa ocasión, después del primer sermón que él dio, era un sábado. Y en ese sábado lo buscaban a él para condenarle. Y tiene la discusión del sábado, donde les presenta de que el obrar como un sacerdote, sirviendo a Dios, es completamente de acuerdo al plan de ¿quién? Al plan de Dios. ¿Sí? No es contrario. El servir a los demás, el ayudar a los demás, no es un trabajo condenado por Dios, ni una violación al mandamiento del sábado. Al contrario, es completamente de acuerdo al plan de Dios el visitar a los pobres, a los huérfanos, a los presos, a la viuda, al huérfano y ayudar a los demás, incluyendo en sábado. Es correcto, ¿no? Si nosotros hacemos esa obra. Eso es lo que Cristo hizo. Cuando Él termina esa parte, dice en el versículo 15, Mateo 12, 15. Sabiendo esto Jesús, 12, 15. Sabiendo esto Jesús, se apartó de allí y le siguió mucha gente. ¿Y qué hacía? Sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. O sea, él hacía los milagros, pero le decía, no vayan a decirle a nadie, ¿no? Que yo les he hecho este milagro. Ese es el consejo de Jesús. ¿Por qué? Porque no quería que entre los judíos hubiese todavía más envidia. No quería fama tampoco. Ni quería fama tampoco. ¿Sí?
Entonces él buscaba que no anduvieran diciendo, no, oh, Jesús el Nazareno me sanó. No, él simplemente quería que glorificaran al Padre. El Padre, mira, Dios nos ha hecho una gran obra, ¿no? Eso es lo que él buscaba. Versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, ¿qué? Isaías. Ahora, ¿qué fue lo que había dicho Isaías que cumplió Cristo? Ahí va. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Qué estaba citando? ¿Qué estaba citando ahí? Isaías 42, 1 en delante, lo que ya leímos. ¿Se acuerdan que ya lo traducen justicia? Aquí miren que lo traducen correcto, juicio. Dice el versículo 18, sigue diciendo, pondré mi espíritu sobre él. ¿Y qué dice después? Y a los gentiles anunciará ¿qué? ¿Qué dice la Biblia de ustedes? ¿Dice juicio? Amén. En el hebreo, en Isaías 42, también dice juicio, lo único que allá lo tradujeron justicia. Pero la palabra correcta es juicio, aquí lo traducen correctamente. Él iba a venir a dar a conocer los juicios ¿a quiénes? A las naciones, a los gentiles. A eso iba a venir él. ¿Qué es lo que se llama en la Biblia? En el Antiguo Testamento los juicios o decretos o derechos o preceptos. De todas esas diferentes maneras traducen esta palabra. Eso es lo que iba a venir a hacer Jesús, a mostrarle sus juicios ¿a quiénes? A las naciones. ¿Iba a quitar los juicios? ¿Los estatutos? No los iba a quitar, al contrario, iba a enseñarnos cómo es que Él espera que nosotros lo obedezcamos. A eso iba a venir Él. Está dándolos a conocer, claro, para iluminarnos. La luz verdadera que Él trajo, Cristo, es los juicios de Él. Esa es la luz que trajo, porque los juicios iba a dar Él para luz a los gentiles. ¿Enseñan eso la mayoría? ¿Como luz? Nadie lo enseña. Sigue diciendo, versículo 19, no contenderá. Miren, Él no iba a venir para discutir. Él no andaba peleando ahí. Simplemente le mostraba y ahí, daba ejemplo. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Y así fue Cristo. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Otra vez los juicios, hasta que saque a victoria los juicios. O sea, lo que va a darnos a nosotros la victoria son los juicios de Dios. El conocer los juicios de Dios es como nosotros vamos a aprender a juzgar correctamente como Dios juzga. Es la manera con la cual a nosotros nos hace razonar inteligentemente, ¿no? Sabiamente, prudentemente y todo lo demás, con entendimiento. Y termina. Y en su nombre esperarán ¿quiénes? Los gentiles. ¿Se acuerdan? Allá decía, y las islas, las costas esperarán ¿qué? Su ley. Pero ahora nos enseña que la ley es la que Cristo vino a enseñar. Ahora se enseña que la vino a abolir. Y eso contradice lo que Él dijo en Mateo capítulo 5, versículo 17 en delante. Mateo 5, 17 en delante. Él dijo, 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Mira, ahí está. No a la ley, sí, a la ley y al testimonio de los profetas, si no hablaren conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Y ahora Jesús viene a confirmar esto que Él había dado ya Él mismo en el Antiguo Testamento, que dice Él,
no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, que es el mismo testimonio. Testimonio de los profetas. Testimonio es lo que los profetas testificaron de Cristo, del Cristo venidero. Y él dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido, dice, miren lo que dice ahí. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Sí? Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya ¿qué? Cumplido. Todo se haya cumplido, en diferentes sentidos. Entonces, ¿hay cielos todavía? ¿Hay tierra todavía? ¿Permanece todavía la ley? Si Cristo dijo la verdad, su ley todavía permanece, porque todavía hay cielos y tierra. ¿Cuánto le podemos quitar a la ley? ¿Una jota? ¿Una tilde? Nada. Nada, dice. Él vino para hacer cumplir la ley. Ya lo leímos. El nuevo pacto es eso, y eso es lo que tiene que ver con el nuevo pacto. El nuevo pacto, Él vino para habilitarnos a nosotros, dándonos su mismo espíritu, el poder omnipotente de Dios, para que morando en nosotros hiciera esa obra de transformación. El Espíritu Santo nos hace obedientes a la ley de Él, no a otra ley que yo me establezca a mí mismo, o que otro hombre establezca, o que un espíritu establezca. No, Jesús no cambia la ley, no la ha cambiado, no la puede cambiar. Su reino no es cambiable, así como su amor no es cambiable. Su justicia no es cambiable, así como su misericordia no se cambia. ¿Sí? Él no es hombre para que mienta, dijo él mismo. ¿A quién le dijo eso? A Balaam. Le dijo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo, y así como Él dijo, así es. Todo lo que hace Dios lo hace ¿cómo? Perfecto. ¿Sí? Todo lo que hace Dios lo hizo perfecto. Ahora, algunos pueden discutir, ¿no? Y entonces, ¿por qué si Dios hizo al hombre perfecto y a Satanás perfecto, por qué es que falló el hombre? Bien interesante. ¿Por qué falló? Porque Dios lo hizo perfecto. Pero como dice Salomón, y vamos a ver ese versículo, Dios hizo al hombre perfecto, pero cada uno de los hombres buscó su propia perversidad. Dios lo hace perfecto, pero lo hace libre. No lo hizo robot. Lo hizo libre de escoger la muerte o la vida. La perfección viene a través de la ley, la obediencia. Ahí viene, para eso Él dio la ley. Por eso es que la ley es perfecta, que convierte el alma. Fíjense, la ley nos hace que nos convirtamos a Él. Si no hay ley, ¿cómo nos convertimos? No hay manera. Porque parte de la ley, miren, y esto es bien importante, parte de la ley es la gracia también. O si no, el santuario con todo el culto, que es símbolo de la gracia, ¿está en la ley o no? ¿Está en la ley de Moisés o no? Por supuesto, ahí está. Entonces, la gracia es parte de la ley, de la instrucción dada por Dios, por medio de Moisés, por lo cual yo no puedo separar ni la ley, ni la gracia, ni la misericordia, ni el amor, absolutamente nada. Todo es parte íntegra, ¿no?, de un todo, que es en Cristo Jesús. Seguimos leyendo el versículo 19. Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Ve? Versículo 20. Porque os digo, la conclusión es esta, porque os digo que si vuestra justicia, y la justicia se refiere a la
Justicia significa conformidad con un orden establecido, con una ley prefijada. Justicia es eso. Justicia es conformidad con lo que Dios ha establecido, con su voluntad. Y dice, si nuestra justicia, estoy hablando de nosotros, porque él dijo, si vuestra justicia, refiriéndose a nosotros, si tu justicia, Elí, no es mayor o mejor que la justicia que alcanzaron los fariseos y los escribas, estás perdido. Estás perdido, Elí. Eso dice aquí, ¿sí o no? Porque dice, no entraréis en el reino de los cielos. Y el que no entra en el reino de los cielos, ¿qué pasa? ¿Dónde se queda? Se pierde. ¿Va a terminar con quién? Con Satanás en el infierno. ¿No se quedan en el atrio? ¿Cuál atrio? A mí me enseñaban que los que seguían pecando, pero que habían recibido al Señor, esos se quedaban afuera en el atrio, pero los que obedecían los mandamientos, esos se entraban adentro al lugar santísimo. Y sí tiene razón en el atrio, pero tristemente el atrio de Dios es esta tierra. Y aquí es donde se van a quedar. Esta tierra es el atrio. No, allá no hay atrio. Allá todo es sagrado. Todo es santísimo. En el cielo no entra nada que no sea inmundo. O sea, nada que sea inmundo entra en el cielo. Solamente lo santo entrará en el cielo. Porque allá todo es santo. Esa es una ignorancia. Aquí lo dice, mire, aquí lo dice mismo, aquí mismo en el capítulo, en el versículo. Vamos a ese versículo. En el versículo 34 y 35. Aquí está la respuesta al engaño suyo que le decían antes, hermana. Mire lo que dice. Mateo 5, 34 y 35. Hablando de uno de los estatutos de Dios. Vamos a leer desde el 33, ¿le parece? Porque ahí ya comienza. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, o sea, al tiempo de los profetas, Moisés dijo esto, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, dijo Jesús, aquí está el verdadero sentir o la verdadera aplicación de ese mandamiento. ¿Cuál es? No juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es que el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el que el atrio de los pies. Eso significa el atrio de los pies. Estrado es atrio. Es lo mismo que atrio. Es el atrio de los pies de Dios. Y es aquí esta tierra. Si se queda aquí en esta tierra, en el atrio, quiere decir que se quedó en esta tierra. Y los que se quedan en esta tierra es que van a ser ¿qué? Consumidos por el fuego. Dicen bien, dicen correcto. ¿Consumidos por qué? Por el fuego, juntamente con Satanás. Los salvos irán con Cristo al cielo, ¿sí o no? Todos. Y los que se quedan aquí en la tierra, como estiércol en la tierra, van a ser quemados al final del milenio, ¿o no? Entonces, ellos en parte decían verdad. Al decir que se quedaban en el atrio, sí, se van a quedar aquí, pero no para salvación. Ellos decían que eran salvos, pero nunca iban a ver a Dios, nunca iban a estar con Él. ¡Qué bárbaro! Le digo, ¿cómo tuercen la Biblia, no? Y entonces, ¿dónde queda que todo ojo lo verá a Él, cara a cara? Donde dice Pablo, ahora vemos por espejo, pero en aquel día le veremos cara a cara. ¿Dónde dejan esos versículos ellos? Aquí nuestra hermana está diciendo de que donde ella iba a una iglesia, por lo que me están escuchando, decían de que había un grupo que no iba a entrar en el reino de los cielos, sino que se iba a quedar aquí en la tierra. Y que ese grupo nunca iban a ver el rostro de Dios, simplemente iban a estar en la tierra, pero iban a gozar de los bienes de esta tierra, pero no iban a ver el rostro de Dios. Pues Dios dice que esta tierra está reservada y guardada
por la palabra de Dios para el día en que será consumida por fuego. ¿Cómo pueden quedar en esta tierra y a la misma vez esta tierra ser consumida por fuego? Con todo lo que hay sobre ella y no consumirlos a ellos. ¿Ven cómo hay tanto engaño? Lo que les estoy diciendo, vayan un poquito. Eso está en el libro de Pedro, en la carta segunda de Pedro. Esto es para aclarar un poco lo que dice nuestra hermana. Segunda de Pedro, capítulo 3. Hablando de los falsos profetas que iban a venir, ¿no? Hablando que ya los mandamientos de Dios, ya eso quedó clavado en la cruz. Ya no es para nosotros. Termina diciendo el versículo 19 en delante del capítulo 2. Vamos a leer del 19 en delante, porque esto es bien importante para que vean cómo los falsos profetas enseñan este engaño. Dice el 19, 2:19. Estos profetas falsos les prometen libertad y ellos, aunque se llamen ser profetas, son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19, versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en las mismas contaminaciones, las mismas concupiscencias, son vencidos, su postrer estado viene a ser ¿qué? En otras palabras, si yo era pecador antes, y ahora que me he convertido a Cristo, yo continúo haciendo los mismos pecados, ¿cómo estoy? ¿Mejor o peor? Aquí dice que mi estado viene a ser peor que antes. Si hay alguien que se llame cristiano y su vida no cambia, no es cristiano. Si antes tenía un demonio, ahora por cada demonio que tenía, ahora tiene 7 por cada uno. Y si tenía una legión, que son 2000 demonios, ¿cuántos tiene ahora? Multipliquen 2000 por otros 2000. Y esa es la cantidad de demonios que tiene. Eso dice Dios. Y ahora dice el versículo 21, y explica, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Mire, y el camino de la justicia tiene que ver con la obediencia a los mandamientos, porque aquí dice del mandamiento. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento. Y el santo mandamiento se refiere al mandamiento del sábado. Es el mandamiento que Dios le llama mi santo mandamiento. A ese se refiere. Y yo les puedo mostrar pruebas de esto. Y después hace un ejemplo, que el que se vuelve atrás del santo mandamiento de Dios es como la puerca y como el perro. Y lo dice ahí. No lo digo yo, lo dice el Señor, versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, que está en Proverbios 26:11. Salomón escribió, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. En el cieno. Todo profeta que dice ser profeta de Dios y que hace a un lado los mandamientos, Dios lo compara, no yo, Dios lo compara con un perro que se traga su vómito y como una puerca que se va y se revuelca otra vez en el charco de lodo después de que ya fue lavado. Y de esa gente, miren lo que dice después, hermana, aquí va el versículo que quiero mostrarle. Versículo 1 del capítulo 3, 3:1.
Amados, dice Pedro, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos que... ¿Qué dice ahí? ¿Qué debemos de acordarnos nosotros los cristianos? De los profetas. Sella la ley, ata el testimonio y sella la ley entre mis ¿qué? Discípulos. Y la ley tiene el testimonio tiene que ver con él, lo que los profetas dijeron de quién, de Emmanuel, de Cristo, de Dios con nosotros. Y aquí nos vuelve a decir, Pedro nos recuerda, y aquí está una evidencia clara, que los apóstoles siguieron predicando de los profetas. ¿Sí o no? Por supuesto, aquí dice claramente que Pedro les está recordando aquí que eso ya estaba dicho por los profetas. Ya ellos ya habían dicho que iban a haber ¿qué? Falsos profetas cuando Cristo viniera, que iban a enseñar ¿qué? Que había que dejar los mandamientos de Dios. Y dice dice Pedro aquí, eso ya estaba dicho, no se extrañen. Iba a haber un montón de falsos que se iban a levantar diciendo eso. Pero si ustedes quieren ser sinceros, dice Pedro, más vale que no se vuelvan del santo mandamiento. Los mandamientos de Dios, Cristo no los vino a quitar. Él los vino a ¿qué? A magnificar, ¿qué dice aquí? A magnificar y a engrandecer. Esa es la obra que iba a venir el siervo de Jehová. Hablando de Cristo. Esta es la obra que iba a venir a hacer él. Contraria a lo que se dice hoy. Y sigue diciendo. Dice, para que tengáis memoria. Estoy leyendo el versículo 2 otra vez, 3:2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros, ¿qué? Apóstoles. Fíjese, Cristo dio mandamiento. Cristo les dijo, mirad que nadie nos engañe. Eso dijo Cristo. Y los profetas confirman, y los apóstoles confirman todo eso. Pero todo eso ya estaba de acuerdo a los profetas, indicando que Antiguo y Nuevo Testamento y Cristo, ambos enseñaron la importancia de guardar la ley, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pero, qué diferente se enseña ahora, ¿no? A lo que se enseñaron ellos. Versículo 3. Ahí va. Miren esta gente que no quiere recibir la ley. ¿Qué hacen ellos? Miren cómo se burlan de uno, de los que quieren guardar la ley. Sabiendo primero esto, dice, que en los postreros días vendrán ¿qué? Burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está? Hace 2000 años están predicando que va a venir y no viene. ¿Dónde está que ha venido? Es normal. Así hay mucha gente que se va a burlar en los días finales. No se extrañen. Porque desde el día, dice, en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es más, algunos están diciendo que la creación tiene millones de años y son predicadores. ¿Eso enseña la Biblia que tiene millones y millones de años? ¿La vida aquí en la tierra? Mi Biblia enseña que tiene nada más alrededor de unos 6000 años. Eso es lo que enseña mi Biblia. ¿De dónde sacan entonces estos predicadores modernos que tienen millones de años? ¿Qué Biblia leen? Porque la mía claramente da generación tras generación. Adán tuvo a Set, Set tuvo a Enos, Enos tuvo a Cainán, Cainán tuvo a todos los demás hasta que llegó a Noé. Después de Noé vino a Arfaxad y ahí sigo la línea Sem, Arfaxad y todos los demás hasta que llega Abraham y después llega Moisés. Y da todas las generaciones hasta cuando viene Cristo. ¿Sí o no? 4000 años. Desde Adán hasta Cristo. Hermano, ¿cómo podemos saber desde cuándo se clasifica una generación? Que termina una y empieza otra. Dios da los años. Ahí están los años, están las generaciones. Dios da todas las generaciones. Usted lee las generaciones como están en el Antiguo Testamento, en Génesis 5,
En Génesis 2:10 lo compara esas generaciones. En Éxodo da otras generaciones. Y así cada vez que Dios va dando generaciones. En Ruth hay generaciones también. La generación de David está en Ruth. Y así va dando todas las generaciones en los libros ¿cómo se llama? Esdra. Hay generaciones también. Crónica, hay generaciones. Usted une todas esas generaciones juntas y lo pone con las generaciones que da Cristo en Mateo y Lucas y tiene un cuadro completo de todas las generaciones de Dios. Indicando claramente que tenemos ¿cuánto tiempo? 6.000 años hasta hoy. ¿De dónde le sale que millones de años? No de la Biblia. Simplemente lo sacan de la falsamente llamada ciencia, como dijo el apóstol Pablo. De la falsa llamada ciencia es que lo sacan, pero no de Dios. Esa es una evolución. Yo podría decir una ebullición que salió de una mente de algunos que no quieren reconocer a Dios y a aquellos que les gusta contradecir lo de Dios, en lo que no les conviene, lo usan para torcer lo de Dios. Versículo 5. Estamos leyendo segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5 ahora. Estos, hablando de este tipo de gente burladora, falsos profetas, falsos maestros, falsos... ¿alguien le ayuda a ella para el versículo? Estos, versículo 5, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. Y también la tierra. Que proviene del... Mire, la tierra proviene del agua. Y por el agua subsiste la tierra. Por lo cual, el mundo de entonces, o del tiempo de Noé, está hablando aquí, el mundo del tiempo de Noé, fue anegado con el diluvio, ¿por medio de qué? Por el agua. Pero los cielos y la tierra que existen hoy, estos que ustedes ven alrededor, todo lo que ustedes ven alrededor, dice ahí, estos que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres, ¿qué? Impíos. ¿Y quiénes son los hombres impíos? Los que no quieren vivir una vida piadosa como Cristo la vivió. Esos son los impíos. Los desobedientes a su ley, a lo establecido por él, su palabra. Esos son los impíos. Así de sencillo. Porque Cristo es la personificación de la piedad. Por eso es que dijo, grande es el misterio de la piedad, dijo Pablo. Dios, ¿qué? Dios manifestado en carne, predicado a los gentiles, visto de los ángeles y recibido en el cielo en gloria. ¿Y quién es ese Dios? Emmanuel, Cristo mismo. Cristo mismo. ¿Dónde quedan entonces los que van a quedar aquí en la tierra? ¿En cuál tierra van a quedar, hermano? No, pero ella hablaba de los cielos, o sea, en el cielo, que había un atrio allá afuera. ¿Dónde? No hay en el cielo atrio. ¿De dónde sacó eso? En un pizarrón me escribió todo eso. No hay tal cosa. El atrio es aquí en la tierra. Porque mire, en el atrio, hermana, en el atrio estaba el altar de sacrificios y la fuente. Además de eso estaban las cenizas. 3 cosas habían en el atrio. Cenizas de los sacrificios que eran hechos, el altar de sacrificio, que es un símbolo de la cruz, y la fuente, que es un símbolo del bautismo. 3 cosas. ¿Dónde hacemos esas cosas nosotros? Esas 3 cosas. ¿Dónde aceptamos a Cristo como nuestro Cordero Pascual que quita el pecado de nosotros? ¿Dónde?
¿Dónde murió Cristo? ¿Dónde fue bautizado Cristo? ¿Dónde murió Cristo? Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. El atrio es símbolo de la tierra, no de ninguna parte en el cielo. Ese es otro engaño. ¿Cuánto engaño hay, no? A medida que uno va escuchando se da cuenta cuánto engaño hay. Todos esos son engaños. No es lo que la Biblia enseña. Ya leímos, ¿el atrio es qué? Esta tierra, ese es el atrio de los pies de Dios. El estrado de sus pies. Esta tierra es. No hay otro atrio. Hay otros versículos que quiero darles ahora con respecto a la ley. Miren lo que enseña la obra que Dios le mandó a Pablo a hacer. Y miren el lugar que tiene la ley. En el libro de Hechos, cuando Pablo está aquí repasando o testificando de lo que Dios, de lo que Cristo había hecho con él, cuando le apareció en camino a Damasco. Hechos 26, versículo 12 en delante. Aquí está explicando Pablo al rey Agripa la manera como Cristo se le apareció y qué le dijo Cristo que hiciera Pablo. Escuchen bien. Dice, Pablo iba con permiso de la iglesia de Jerusalén, del concilio de Jerusalén, del Sanedrín de Jerusalén. Iba con cartas para ir a apresar a todos los cristianos y a matarlos. A eso iba Pablo. Y dice el versículo 12. Dice el 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Hechos 26, versículo 12. Cuando a mediodía, versículo 13, le está diciendo al rey Agripa, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del ¿qué? Del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz, le dice al rey Agripa, que me hablaba y me decía en lengua ¿qué? En hebreo le habló Cristo, miren. Cristo hablaba hebreo, no solamente hablaba arameo, hablaba también hebreo. Ahora, ¿dónde aprendió hebreo Cristo? ¿Dónde aprendió hebreo Cristo? De las Escrituras, amén. De las Escrituras. Cristo tenía una copia de los originales del hebreo y esa es la que él estudiaba y ahí aprendió el hebreo. Ahí aprendió el hebreo. A pesar de que era un idioma que casi no se hablaba en Israel, porque en Israel en ese entonces se hablaba mayormente el griego. Y unos pocos del Sanedrín hablaban arameo. Pero la gran mayoría hablaba ¿qué? Griego, que era el idioma oficial, así como ahora, ¿no? El idioma oficial del mundo, ¿cuál es? Inglés. Inglés. En aquel entonces era el griego. Pero Cristo había aprendido a hablar ¿qué? Hebreo. Lo aprendió de las escrituras hebreas. De ahí aprendió eso. Y dice, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces significa cabezazos, como un buey, ¿no? Como un buey que está bravo, ¿no? Y quiere que cornear y al que maneja al buey, ¿no? Que tiene una vara con una punta de hierro y se la pone en el frente, ¿no? En la frente al buey y el buey todavía está corneándola.
puya por atrás con la vara, eso no sí le ha pasado. Pero aquí también se refiere a dar cabezazos. Dura cosa, dice, te es dar coces contra el aguijón. Y entonces Pablo le dice, cuando Jesús le dijo esto, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Sí? Él estaba persiguiendo a la iglesia, pero le dice Dios, yo soy a quien tú persigues. No es a la iglesia, no es a los apóstoles, a mí me estás persiguiendo. ¿Y ahora qué le dice? Pero le dice ahora Cristo, pero levántate, versículo 16, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré. ¿A quién? A ti. Ahora, ¿se acuerdan lo que dijo, lo que decía ya en Isaías? Que Cristo iba a venir a abrir los ojos de los ciegos para que vieran su ley, para que aprendieran de su justicia, y que Él los iba a sacar de los, y le iba a limpiar de todos los ídolos. ¿Se acuerdan que eso lo leímos también en Ezequiel? Esa es parte del nuevo pacto. Aquí dice lo mismo lo está confirmando aquí Cristo, directamente a Pablo. Ahora le dice, y de aquellas, le dice el versículo 16, en las que me apareceré a ti. Versículo 17, librándote de tu pueblo, o sea, del pueblo judío, y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus, ¿qué? Sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice Cristo. ¿Qué deben de recibir? Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto fue lo que le dijo Dios a Saulo, ¿sí o no? Cuando justo se le apareció. Ahora, ¿cómo es que él iba a abrir los ojos de ellos? Miren lo que dice. ¿Cómo es que él abría los ojos de los ciegos y todo lo demás? Versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Miren, es una visión que le dio del cielo. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. ¿Haciendo qué? Predicaba las obras Pablo, igual como Juan Bautista, las obras de arrepentimiento. ¿Predicaba igual? Igual predicaba. Igual como Cristo. Cristo predicó también. Él dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio, decía Jesús, ¿sí o no? Y si no, lean Marcos capítulo 1, versículo 14, ahí lo dice claramente. Versículo 21. Por causa de esto, dice, los judíos prendiéndome en el templo intentaron, ¿qué? Matarme. Está hablando Pablo. O sea, por predicarle a los gentiles, que los judíos decían que eran, ¿qué? Perrillos, perros le llamaban. Por esa razón, ahora Pablo estaba siendo, ¿qué? Perseguido por los mismos hermanos judíos, queriendo matarlo a él, ¿sí o no? Qué interesante, ¿no? Los mismos hermanos nuestros, por enseñar la verdad, lo quieren matar a uno. Qué bárbaro. Y a todos los profetas les pasó igual. Y al Señor Jesús también. Por enseñar la verdad. Versículo 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, mire, Dios lo auxilió, persevero hasta el día de hoy, le dice, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada. Miren lo que dice. ¿Enseñaba Pablo otras cosas? ¿De qué? Nada de qué. Miren lo que dice, nada de qué.
nada que estuviera fuera de las cosas que los profetas y que Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Qué enseñaba Pablo entonces? Lo mismo, la ley y los profetas es lo que enseñaba Pablo. Eso fue lo que le mandó Cristo que fuera a enseñar. ¿Sí o no? ¿De dónde entonces sacan los cristianos de que Cristo vino a abolir la ley? La primera iglesia a la cual Pablo le predicó, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la primera iglesia a la cual Pablo le fue a predicar? En el sentido de que les mandó una carta, de que nosotros tenemos un registro que mandó una carta. ¿Cuál fue la primera iglesia que él escribió? No fue Corintio. Tampoco. Ni Gálatas ni Corintio. Fue Tesalonicenses. Miren lo que... Porque en esa carta se muestra claramente, ¿no?, la continuación de lo que aquí dice. Vayan ustedes a Tesalonicenses, capítulo 1. Primera, hermano. La segunda es para decirles que venía la apostasía. Capítulo 1. Versículo... Vamos a leer del versículo... solamente el 9, pero quiero darles un poquito una explicación de antes. Aquí les está hablando Pablo de cómo a los tesalonicenses los estaban persiguiendo los mismos tesalonicenses. ¿Por qué? Porque se habían apartado de la idolatría pagana en la cual estaban como romanos y ahora se habían vuelto al Dios vivo y verdadero. Y a ellos, al igual que los judíos, a Pablo lo perseguían los hermanos judíos. Ahora los tesalonicenses, ¿quiénes los perseguían? Los mismos tesalonicenses. A Pablo por predicar a Cristo y predicar las verdades de Cristo. Por eso lo perseguían los judíos. Y a los tesalonicenses por haberse apartado de la idolatría pagana de los romanos y ahora estar adorando al Dios vivo y verdadero. Miren qué interesante. Ambos estaban pasando ¿qué? Persecución. Y ahora les dice Pablo lo que decían los mismos paganos, pero ellos mismos, versículo 9 y 10, pero ellos mismos cuentan de nosotros, ¿sí? Fíjense, la misma gente decía, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, ¿de qué? ¿De qué se convirtieron? De los ídolos a Dios. ¿Guardaban ídolos estos tesalonicenses? ¿Adoraban ídolos? No. Antes sí, pero ahora se habían convertido. Amén. Se habían convertido. ¿Y qué dice ahí? ¿Para servir a quién? Al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Y qué estaban haciendo estos? Miren lo que estaban haciendo. ¿Cómo los estaban persiguiendo? Los del mismo pueblo. Versículo 14. 13 y 14 del capítulo 2. Capítulo 2, 13 y 14. Por enseñar la palabra de Dios, los profetas y Moisés, miren cómo los perseguían a estos. Dice, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los que, miren, la palabra actuaba en ellos los creyentes. Y ahora dice el versículo 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están ¿dónde? En Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que en Judea padecieron ¿quiénes? Los cristianos de los judíos. ¿Sí? Lo mismo les tocó.
¿Y por qué razón es que los perseguían? ¿Por desobedecer la palabra o por obedecer la palabra? ¿De dónde aprendieron que no había que adorar ídolos? ¿De dónde enseñaba Pablo que no había que adorar ídolos? Pues de la ley, en la ley, de la ley. Ahí es donde les enseñaba. ¿Por qué? Porque la ley prohíbe adorar, ¿qué? Ídolos. Pues los ídolos no son, ¿qué? No son nada. Simplemente son imaginaciones de hombres que buscan que nosotros adoremos, ¿qué? Nombres de hombres que ya están muertos, pero que simplemente son muertos, y el muerto nada es. Era polvo, y al polvo ¿qué? Y al polvo volvió. Y está esperando ¿qué? La resurrección. No puede hacer un milagro a nadie, porque está muerto. El único que hace un milagro es ¿quién? Es Dios. Y por supuesto Satanás también, ¿de qué? Busca falsificar los milagros de Dios. Concluimos. ¿Será evidente que Dios no cambió la ley? ¿Que Cristo no vino a cambiar la ley? Ahora, ¿qué es lo que Cristo cambia cuando Él viene? ¿Cuál fue el cambio? Y aquí vamos a usar un ratito más para explicar esto. Pero ya vimos todos estos versículos que claramente enseñan. ¿Cómo presenta el apóstol Juan esto? De los versículos que hemos leído ahí, miren lo que lo presenta Juan, hablando de los mandamientos. En 1 de Juan, capítulo 2. 1 de Juan, capítulo 2. Versículos 3 y 4. ¿Se acuerdan que dice a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido? Así estaba profetizado que nosotros examinemos, ¿no? ¿Quién es verdaderamente un verdadero discípulo de Cristo? Ahora aquí Juan ya confirma esto, pero lo confirma de esta manera. Dice el versículo, vamos a leer del 1 en adelante, 1 hasta el 6. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no, ¿qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Y Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Versículo 3, y este es el importante. En esto sabemos, que nosotros le conocemos. En esto. ¿Cuál esto? Si guardamos ¿qué? ¿Quién es el que conoce a Dios? ¿Y si no guardo los mandamientos? ¿Le conozco? No le conozco. O sea, en esto sabemos quién realmente le conoce. ¿En que guarda qué? Los mandamientos. ¿Se acuerdan que dice allá en Daniel que el pueblo que conoce a su Dios actuará y defenderá la verdad y enseñará al pueblo? Eso dice. Aquí está hablando lo mismo. Dios había profetizado que iba a venir un poder que iba a cambiar la ley. La ley y el culto y los tiempos. Y aquí dice, en esto conocemos que alguien conoce a Dios, si guarda los mandamientos. Ahora, dice el versículo 4, el que dice, yo le conozco, ¿sí? Cualquiera de nosotros, de los discípulos de Cristo, que se dice llamar discípulo de Cristo, que dice, yo le conozco, y no guarda los mandamientos, sus mandamientos, hablando de los mandamientos de Dios, el tal es que es mentiroso, dice, y la verdad no está en él. ¿Conoce a Dios? ¿Conoce a Dios ese que no guarda los mandamientos? No conoce a Dios. Porque dice que en esto sabemos que nosotros conocemos a Dios. Si guardamos ¿qué? Los mandamientos.
Pero si alguien dice conocer a Dios y no guarda los mandamientos, lo que es un mentiroso y la verdad no está en él. Es un engañado y un engañador también. Eso es lo que es. Y Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Porque se levantarán, ¿qué? Falsos profetas y falsos Cristos. Y si es un falso profeta, quiere decir que profesa ser seguidor de Cristo, ¿o no? Pero Dios dijo, por su fruto los conoceréis. Si guarda la ley, entonces sí, es un verdadero profeta. Pero si no guarda la ley, por más milagros que te haga, no le creas. Es falso. Es falso. Así lo dice Dios. Así lo dice Dios claramente. Nadie se engañe. Y por eso es que, mira, ahorita les voy a dar otro versículo, allí mismo, en este mismo capítulo 2. Y después dice, versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este. Miren lo que dice, qué bonito ahí. Pero el que guarda su palabra, hablando la palabra de Dios, de la palabra de Cristo, en este verdaderamente el amor de Dios se ha ¿qué? Perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y termina. El que dice que permanece en Él, debe de andar como Él ¿qué? Como Él anduvo. Y termina diciendo, miren lo que dice el versículo 26. Os he escrito esto sobre los que os ¿qué? ¿Qué dice? ¿Por qué escribió esto Juan? Para que ninguno le engañe a uno. ¿Y cómo le llama a esos que no reconocen los mandamientos? Lean el 18. ¿Qué dice el 18? Hijitos, ya es el último tiempo, dice, y según vosotros oísteis que el anticristo ¿qué? Viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Y quiénes eran los anticristos? Los que enseñan que la ley de Dios, Cristo la quitó. El que enseña que la ley de Dios fue quitada o cambiada, ese es un anticristo, dice Dios, claramente. Yo no me lo invento. ¿O sí? ¿O lo están leyendo ustedes? No. Y dice, por esto conocemos, versículo 18 estoy leyendo, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Miren, se apartaron de la iglesia. Hicieron sus propias iglesias en el tiempo de Juan. Salieron de nosotros, dice, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros en obediencia a la ley de Dios. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros, le dice ahora a los fieles, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque, ¿qué dice ahí? Y porque ninguna mentira proviene de ¿qué? O procede de la verdad. En otras palabras, ¿hay verdad en la palabra? ¿Hay mentira en la palabra de Dios? ¿O la Biblia es verdad? La ley es verdad. Miren si dice Dios que no es la ley de verdad. Vayan a Salmos. Salmos 119. Hablando de la ley. 119, versículo 140 y 42. 119, 142. ¿Qué dice ahí? ¿Se acuerdan que Cristo iba a venir para establecer la justicia aquí en la tierra? Miren lo que dice ahí, el versículo 142. ¿Qué dice la Biblia de ustedes? Léanla todos. La mía dice así. Tu justicia es justicia ¿qué? Eterna. ¿Y tu ley es qué? La verdad. ¿Qué es la ley? Es la verdad. ¿Procede alguna mentira de la verdad? ¿Procede alguna mentira de la ley? No. ¿Quién es el mentiroso? El mentiroso es aquel que hace a un lado la ley. Ese es el mentiroso, no la ley.
La ley testifica ¿de quién? De la verdad. Testifica de Cristo. Cristo es la verdad. De eso testifica la ley. Por eso es que el versículo 1 de Salmos 119, ¿cómo va? Ustedes se lo saben, y si no se lo saben, apréndanselo. ¿Qué dice ahí? El 119.1. Bienaventurados los que... ¿Los qué? Los perfectos de camino. ¿Y por qué son perfectos? ¿Qué dice después? ¿Quiénes son los perfectos de camino? ¿Los que caminan perfectamente como Dios manda? ¿Los que desechan la ley o los que la guardan? Para mí hay una continuidad y una perfección en todo lo que Dios ha dicho, que no hay manera de cambiarlo. Miren lo que dice el versículo 18. ¿Qué dice ahí? De ese mismo capítulo. ¿Qué dice? Haz bien dice, abre mis ojos. En otras palabras, yo estoy ciego, pero abre mis ojos ¿con qué? Y miraré. ¿Qué es lo que vamos a ver? Las maravillas de tu ley. ¿Con qué nos abre los ojos? ¿Qué usa Dios para abrirnos los ojos? La ley. O sea, el Espíritu nos guía a la palabra, y la palabra es Cristo, pero la palabra, de una manera práctica, es la ley de Dios. Es el fundamento de todo lo que Cristo estableció, y eso es lo que Él espera que nosotros entendamos. 111, capítulo 111. Capítulo 111. Versículo 4 en delante. Dice ahí: ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. ¿Ha dado qué? Alimento a los que le temen, hablando de su palabra. Para siempre se acordará de su ¿qué? Pacto. ¿Cuánto tiempo Él mantendrá su pacto? Para siempre. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son ¿qué? Miren, todo lo que Dios ha hecho son ¿qué? Verdad y juicio. Y después, ¿qué dice? Fieles son todos sus mandamientos. Y cuando habla de los mandamientos, habla de los 10 mandamientos. ¿Cómo son ellos? Fieles. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué dice ahí? Dice, afirmados eternamente y para siempre. ¿Hechos en qué? Hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Otra vez, vuelve a repetir el pacto. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Santo y temible es su nombre, es el nombre de Cristo. El principio de la sabiduría, dice, es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus ¿qué? Su loor permanece. ¿Para cuánto tiempo permanecerá la alabanza de los que practican los mandamientos de Dios? Para siempre. Yo no sé si está claro. El próximo estudio que vamos a dar, vamos a mostrar cuál fue el cambio que Jesús hizo a la ley. Si Jesús hizo un cambio. Y vamos a terminar con este versículo que lo vamos a explicar en el siguiente estudio. Daniel 9, versículo 24 al 27, nos
nos explica qué es lo que Cristo iba a quitar. Y no a quitar, qué es lo que Cristo iba a hacer cesar cuando Él viniera. Exactamente. Ahorita vamos a ver. Esto es lo que la mayoría no entendieron. Ni los judíos lo entendieron, mucho menos lo entendieron los gentiles que venían del paganismo romano. No lo podían entender. Y estas son las cosas que todavía muchos no entienden. Miren lo que dice ahí, hablando de Cristo. Comienza de una profecía de cuando Cristo viniera. Pero quiero que pongan atención al último versículo 27. Aquí está la profecía de que Cristo iba a venir y qué es lo que Él iba a hacer. Versículo 24. 9:24. Y termina el versículo 23. Quiero que pongan el 23. Al final del 23 dice, le dice el ángel Gabriel, el 23 dice, al final dice, entiende pues, ¿qué le dice? La orden y entiende la visión. Le pide a Daniel que entienda eso y a nosotros también. Y dice, la explicación es, versículo 24, 70 semanas, le dice, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación. Miren, ¿qué hizo Cristo? Él terminó con la prevaricación, Él puso fin al pecado, Él expió la iniquidad, Él trajo la justicia perdurable, selló la visión y la profecía y ungió al santo de los santos. 7 cosas hizo Cristo cuando Él vino. Y ahora le vuelve a explicar lo del versículo 23. Sabe pues, le dice, y entiende, igual como le había dicho el 23. El 23 dice, entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora le vuelve a repetir lo mismo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, en tiempos de tribulación, de apretura. Y después de las 62 semanas se quitará la vida ¿a quién? Al Mesías, a Cristo se le iba a quitar la vida, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Y quién es el príncipe que iba a venir? No, ¿de quién principal? Es Roma. El príncipe era Roma, iba a venir un príncipe, un emperador romano. Exactamente. Que iba a buscar destruir a Jerusalén y a la verdad que Cristo iba a traer, trajo. Y el pueblo de ese príncipe se refiere a quiénes. Si el príncipe era César, romano, ¿y el pueblo quién era? El pueblo romano. Ese pueblo y ese príncipe se iban a unir para destruir ¿a quién? La obra de Cristo. Para destruir al Mesías. El plan de ellos era ese, destruir al Mesías. Lo quisieron hacer cuando nació, no se los permitió Dios. Lo quisieron hacer a la hora en que él estaba terminando su ministerio y lo mataron y creían que con eso ya le habían. Nos deshicimos ahora de este, decían ellos, de este que se dice ser rey de Israel. Según ellos, se habían deshecho de él, pero cumplieron las profecías tal y como él lo había establecido. Él había establecido que se iban a burlar, que le iban a bofetear, que le iban a escupir, que le iban a crucificar, pero que al tercer día él iba a ¿qué? A resucitar y iba a ser llevado a su Padre otra vez para sentarse a la diestra de Dios. ¿Lo cumplió? Amén, lo cumplió. ¿Fueron chasqueados esta gente? Por supuesto. Pero el príncipe logró, por el engaño otra vez, destruir otra vez al pueblo. Engañó al pueblo judío para que no recibieran a Cristo. Para
Para eso, para poder encontrar a alguien que le diera muerte a Cristo, se unen con Roma. Igual como el pueblo judío en el tiempo de Jeremías se unió con Babilonia. A última hora, ¿qué hizo Roma con el pueblo judío? Con los mismos que se unieron ellos para buscar matar a Cristo, ahora ellos mismos se les dan la vuelta y los matan a ellos. No confíen en los enemigos de Dios, no cambien. ¿Por qué no cambian? Porque el único que puede cambiar es el Espíritu Santo. Y si tienen el espíritu del demonio, no hay manera de cambiarlos. Cada vez seguirán siendo peores y más peligrosos. ¿Sí o no? Por más bonita cara que les den, si no tienen el Espíritu de Dios, si no tienen el temor de Dios, si no obedecen su ley, no tienen el Espíritu de Dios y no confíen en ellos. Por muy bonito que prediquen. Hermano, hasta los familiares. Hasta los familiares, por supuesto. Hasta los familiares. El Señor lo dijo. Y los peores enemigos, dijo el Señor Jesús, serán los de tu misma, ¿qué? De tu misma casa. Lo dijo. Los mismos hermanos de la iglesia. ¿A quién traicionó a Cristo? El mismo pueblo. ¿Y los hermanos carnales también? Miren, es más. Y esto es tremendo, hermanos. Hombres a los cuales Cristo les hizo milagros, que los sanó, influenciados por los mismos judíos. ¿Ustedes creen que no gritaron muchos? Crucifícale cuando todo el mundo le estaba gritando crucificar. Fueron muchos los que le estaban gritando. ¿Engañados por quién? Por el diablo. El diablo les hizo creer que realmente Jesús era un impostor. ¿Por qué? Porque como todas las doctrinas que ellos aprendieron eran contrarias a las que Cristo enseñaba, cuando Cristo les enseña una verdad diferente a la de ellos, este es un impostor, y murió como un impostor. Pero les enseñaba el error o la verdad. Les enseñaba la verdad. Pero es tremendo el poder que tiene el error sobre la mente de los seres humanos. Y no podemos nosotros confiar sino en su palabra, en su espíritu y seguir su ley. Versículo 27 termina. 26 estábamos leyendo. Y después de los 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, hablando del César romano, destruirá la ciudad de Jerusalén y el santuario, lo cual hizo. Y su fin será ¿con qué? Con inundación. Y hasta el fin de la guerra durará la devastación. ¿Todavía está devastado Jerusalén? Todavía. ¿Se ha reconstruido el santuario? Todavía está devastado. ¿Se ha cumplido la palabra de Dios? Todavía se ha cumplido. Bien, dijo el Señor, cielos y tierra, ¿qué? Pasarán, pero mi palabra no pasará, dijo él. Y se ha cumplido. ¿Ha habido alguien que levante Jerusalén como centro de culto otra vez? No. En los días finales lo van a tratar de hacer y Dios les va a permitir que lo hagan. Acuérdense bien, esa es la obra que le va a permitir Dios a Satanás hacer. ¿Para qué? Para engañar a los que no aman esta verdad. Roma otra vez va a levantar Van a tratar de levantar el templo en los días finales. En el periodo final se va a buscar levantar el templo para restaurar el culto. Pero cuando ellos digan paz y seguridad, entonces les vendrá ¿qué? Destrucción repentina. ¿Qué es lo que iba a hacer cesar Cristo? ¿Qué es el cambio que iba a traer Cristo? Aquí está, claramente. Y por otra semana, o sea, la semana número 70, una semana de 7 días, que estaban divididos en 3 días y medio y 3 días y medio. 7 días más. Por esa semana, a la mitad de la semana que iba a ser el Cristo, que iba a ser el Mesías, dice ahí. Y por otra semana
confirmará el pacto con muchos. ¿Qué iba a hacer Cristo? Iba a confirmar el pacto. ¿Lo iba a hacer cesar? ¿El pacto? Confirmar. ¿Qué iba a hacer del pacto Cristo? Lo iba a confirmar. No dice que lo iba a quitar. ¿O dice así, doctor? ¿Y qué es confirmar? Afirmar, establecer. ¿Sí? Establecer otra vez de nuevo. Eso es lo que significa. Al menos yo no. A veces piensan algunos que yo hago mis propias interpretaciones de la Biblia, pero yo no estoy cambiando nada, porque confirmar es eso. Es que yo digo algo y ahora lo vuelvo a repetir y a confirmar. Lo vuelvo a reafirmar una vez más. Eso fue lo que Cristo hizo. Él hizo un pacto antes y ahora lo reafirma, lo confirma. No lo cambia. Confirma el que ya estaba. Eso dice. Pero ¿qué pasa? ¿Pero qué dice después? Y a la mitad de la semana hará cesar ¿qué? En los sacrificios y las oblaciones. La palabra ahí es oblaciones, ofrendas, refiriéndose a las ofrendas de granos, harina y todo eso. A las ofrendas. Y los sacrificios iba a hacer cesar los sacrificios de los animales, como ovejas, toros, vacas. Inclusive, ¿no han escuchado ustedes que ya tienen una vaca roja? ¿No han escuchado ustedes? Ya tienen la vaca roja. ¿Para qué? Porque la vaca roja era la que mataban antes para que esa vaca roja, las cenizas de esa vaca roja, la usaban para purificar a los pecadores, ¿sí? De enfermedades, lepra y todas esas cosas, enfermedades, ¿no? Usaban la ceniza. Por eso es que el carbón es bueno, hermanos, para medicina, porque las cenizas trabajan, pero con la voluntad de Dios y el poder de Dios y la bendición de Dios. Las cenizas obraban porque Dios estaba detrás de esas cenizas para confirmar la palabra. Pero ahora, si vuelven a ofrecer vacas rojas, ¿qué pasó con el sacrificio de Cristo en la cruz? Lo eliminan. ¿La vaca le va a perdonar el pecado? ¿O Cristo es el que perdona los pecados? ¿Le servirá de algo que sacrifiquen más vacas rojas? No le sirve de nada. ¿Quién es el que está detrás de ese engaño? Por supuesto, Satanás. Y eso es lo que quiere Satanás. Que los hombres vayan ¿a dónde? Otra vez a Jerusalén, que levanten el templo, que comiencen a ofrecer sacrificio de animales para que de esa manera tirar por los suelos el sacrificio de Cristo. Eso no fue suficiente. Bien astuto el diablo, ¿no? Esto fue lo que Cristo vino a hacer cesar. Los sacrificios de los animales, ¿por qué? Porque ahora Él es el verdadero sacrificio por nuestros pecados. La realidad que prefiguraban los sacrificios ahora llegó a su cumplimiento en Cristo Jesús. Las oblaciones era Él, que así como el grano era ¿qué? Molido, así Cristo iba a ser molido, maltratado. ¿Por nuestros qué? Por nuestros pecados y rebeliones. Así es Él. Por eso es que Él espera que nosotros como hijos de Él no continuemos más en el pecado, sino en obediencia a su ley y a su palabra. Por eso es que dice que guarda su palabra, ese sí permanece en Él. Terminaremos con esto. Próximo estudio entraremos ya a explicar un poco la confusión, lo que los judíos no entendieron de la ley
y del Mesías, y que los cristianos hoy tampoco entienden de la ley y del Mesías. Vamos a estudiar eso el próximo estudio y después entramos a lo que es los tiempos, que es lo más interesante. Si hasta ahorita se les hace algo interesante, espérense que hablemos de los tiempos, porque ahí vamos a entrar inclusive en el Apocalipsis. Gracias al Señor. Gracias al Señor que nos ha dejado su palabra. Amén. Porque su palabra para mí es clara. Al menos, a mí se me hace bien claro lo que Dios ha hecho, está haciendo y quiere hacer. Y se me hace bien claro quiénes son los que heredarán el reino de Dios. Claramente dice que los que hereden la tierra serán los que en su corazón la ley es una delicia. Esos son los que heredarán en la tierra. Igual como Cristo tenía escrita la ley en su corazón, así también Él espera que la ley esté escrita en nuestros corazones. ¿Cómo la escribe Él?